Mis padres se accidentaron y mi hermana, la hija dorada, no quiere ayudarlos. Así que me ruegan por ayuda. Tengo 23 años y una hermana gemela, Allison, con quien no me llevo bien. De hecho, ni siquiera hablamos, y tampoco tengo contacto con mis padres. Solíamos al menos mantener comunicación, a pesar de cómo me habían tratado en el pasado, pero en los últimos 2 años me distancié y ellos tampoco se molestaron en acercarse hasta hace poco. Allison nació 12 minutos antes que yo y, por defecto, se convirtió en la hija preferida porque es la mayor. Mis padres solo querían un hijo porque eso era lo que habían planeado, y no tenían los medios para criar a 2. Pero cuando se dieron cuenta de que veníamos 2, ya era demasiado tarde, y mi mamá no quiso arriesgarse. Me enteré de esto en la preparatoria, gracias a un tío borracho en una cena de Acción de Gracias, y básicamente ese día dejé de intentar ganarme a mis padres. Hicieron lo más, entre comillas, natural en esas circunstancias, tuvieron 2 hijos y decidieron que solo uno recibiría amor. Esa fue Allison, no yo. Desde que éramos niñas, la rivalidad entre Allison y yo era brutal. Todo lo que ella podía hacer, yo intentaba hacerlo mejor solo para impresionar a nuestros padres, pero eso solo parecía hacer que me odiaran más por superar a su hija favorita. Seré honesta, Allison en realidad no estaba interesada en ser mejor que yo, solo quería que la validaran, así que fingía que le importaba la competencia. Admito que era buena manipulando y haciendo que la gente creyera que realmente se sentía lastimada cuando yo hacía algo mejor, lo que llevaba a muchas personas a validarla y menospreciarme a mí para hacerla sentir mejor. Esas personas incluían a mis padres, algunos familiares e incluso gente de la escuela. En conclusión, lo que yo obtuve de la competencia fueron buenas calificaciones y muchos logros extracurriculares para superar a mi hermana. Y lo que ella obtuvo fue la atención, validación y simpatía de mis padres y otras personas, porque yo era claramente la mala por hacerla sentir menos. Viéndolo en retrospectiva, no creo que cambiaría lo que logré, pero sí me gustaría haberlo presumido más en su cara en su momento. Hace 2 años celebramos nuestro cumpleaños número 21. Ambas habíamos terminado la universidad. Ella se graduó de una universidad regular, pero yo me gradué de una de las mejores escuelas de negocios del estado. No solo eso, fui la mejor de mi clase y también estuve becada, lo que significó que mis padres ahorraron mucho en mi educación. Llámenme loca, pero en realidad esperaba que mis padres estuvieran orgullosos de mí. No lo estaban. Solo prestaron atención a Allison y su futuro, porque apenas logró graduarse. Ambas habíamos regresado a casa, yo ya estaba trabajando como pasante desde casa para una empresa, mientras que Allison seguía buscando trabajo y siendo rechazada constantemente. Mis padres estaban más preocupados por eso y ni siquiera se molestaron en felicitarme. No puedo decir que me sorprendió, pero sí me decepcionó mucho. Traté de ocultarlo porque en ese momento aún vivía con ellos y no había ahorrado lo suficiente para mudarme, así que decidí callar mis sentimientos. Pero después de nuestro cumpleaños número 21, simplemente ya no pude más. Esperaba que hicieran algo grande para nosotras. Pero el día antes de nuestro cumpleaños descubrí que todos me habían dejado sola en casa. Lo único que dejaron fue una nota diciendo que iban a la playa con Allison y sus amigos, y que volverían en un par de días. Aún recuerdo lo devastada que me sentí al leer esa nota, porque habían llevado a Allison y a sus amigos a un viaje a la playa. Todo lo que yo recibí fue una nota de «Feliz cumpleaños» y una tarjeta de regalo de $50. Muchas cosas en mi infancia habían sido injustas, pero esa fue la gota que colmó el vaso. Fue tan decepcionante y cruel de su parte que decidí mudarme ese mismo día y no mirar atrás. Tenía un par de amigos dispuestos a dejarme quedarme con ellos hasta que encontrara un lugar propio y pudiera permitírmelo, lo cual no tomaría mucho tiempo porque la empresa donde hacía prácticas probablemente me contrataría después de terminarlas. Solo necesitaba un lugar para vivir durante 2 meses como máximo. Empaqué mis cosas y me mudé con una amiga sin decírselo a mis padres ni a mi hermana. Desde entonces no he vuelto la vista atrás, y ellos tampoco me echaron de menos lo suficiente como para pedirme que regresara. Llamaron el día de mi cumpleaños, al día siguiente de que me mudé, pero no para felicitarme. Me dijeron que regresarían pronto y que probablemente debería llamar a un plomero para arreglar el grifo. Les dije que ya no vivía en casa, que me había mudado, pensando que al menos esa información provocaría alguna reacción en ellos. Pero no hubo suerte. A mis padres les pareció bien, y a Allison no le importó. Así que ahí quedó todo. Esa fue la última conversación, normal, que tuve con mi familia. Desde entonces no he regresado ni he sabido de ellos. Me he enterado de Allison un par de veces a través de amigos, y así me mantenía al tanto de su vida. Pero eso es todo. No sabían nada de mí, y yo tampoco de ellos. Durante estos 2 años he trabajado duro y ahora tengo mi propio lugar. No es una mansión, pero es un bonito apartamento en un buen vecindario. La renta es asequible con mi ingreso, lo cual es genial porque muchas personas de mi edad no han podido llegar a este punto tan rápido. Estoy feliz con cómo ha resultado mi vida y he hecho mi mejor esfuerzo por mantener a mi familia fuera de mi mente. Sé que Allison se casó hace un par de meses con un empresario casi 10 años mayor que ella y ahora vive a lo grande en California. Pensaba que todo estaba bien con mi familia, pero hace 2 días recibí una llamada de mi tío diciendo que debía ir a visitar a mis padres urgentemente porque habían tenido un accidente automovilístico muy grave y querían verme. Me apresuré al hospital tan pronto como pude, porque claro, no soy tan insensible. Al llegar, descubrí que ya llevaban un par de días en el hospital recuperándose de sus heridas.
un camión había golpeado su coche, y aunque sobrevivieron, quedaron con lesiones graves. No tenían seguro médico porque mi padre siempre creyó que si nos cuidábamos, nunca necesitaríamos ir al hospital, lo cual es, de lejos, una de las opiniones más estúpidas que he escuchado en mi vida. Primero contactaron a mi hermana, pero ella les dijo que no iba a regresar ni a ayudarlos. Al parecer, era de mal gusto que nuestros padres pidieran ayuda financiera a su rico yerno tan poco tiempo después de la boda, y no quería que su esposo pensara que era una interesada. Tampoco quiso volar de regreso porque no podía abandonar su casa y a los 2 hijos que ni siquiera son suyos, eran hijos de su esposo de un matrimonio anterior. Estaba demasiado ocupada jugando a la familia feliz con la familia de su esposo como para ir a ver a sus propios padres al hospital después de un terrible accidente automovilístico. Pero no es como que hubiera podido ayudar con las facturas incluso si quisiera, porque si su esposo no estuviera ahí para ella, no habría podido costear ni los boletos de avión de regreso. Ahora es una ama de casa cuidando a hijos que ni siquiera son suyos. Me enfurecí aún más cuando mi tío me dijo que mis padres ahora querían que yo cubriera sus gastos médicos. Es obviamente una suma enorme, y me llevaría mucho tiempo recuperarme de una pérdida financiera como esa. No quiero gastar tanto dinero, especialmente en personas que nunca me cuidaron ni me mostraron amor en toda mi vida. Sé que tienen otros familiares que pueden ocuparse de ellos, y que incluso si no pago, alguien más lo hará. Es solo que probablemente será más humillante para ellos aceptar dinero de otros, y definitivamente tendrían que devolverlo mucho antes de lo que me devolverían a mí. Al menos eso fue lo que me dijeron mientras me pedían que cubriera las facturas, prometiéndome incluso que me devolverían el dinero en poco tiempo. Así que no lo sé. Estoy en una posición difícil ahora mismo. Puedo humillar a mis padres negándome a pagar sus facturas médicas y velar por mí misma, o puedo pagar por ellos, perder mi dinero y luego seguir esperando a que me devuelvan esa cantidad. Si soy completamente honesta, no estoy inclinada a ayudarlos en absoluto. No hemos hablado en los últimos 2 años y las cosas han estado mal entre mi familia y yo durante toda mi vida. Son como extraños para mí ahora, así que no siento mucho deseo de ayudarlos. Pero eso significaría que no soy mejor que Allison, lo cual sería terrible. Actualización 1. Hola a todos. Decidí no ayudar a mis padres. Fue una decisión realmente difícil, pero siendo honesta, sabía que sus facturas se cubrirían de todas formas, así que no tenían nada de qué preocuparse. Solo me lo pidieron porque no querían pedirle ayuda a otros parientes y estaban siendo demasiado orgullosos. Sin embargo, todavía no les he dicho nada, porque ¿cómo le dices a tu familia que no vas a ayudar a tus padres a cubrir sus gastos médicos después de un accidente tan terrible? Han pasado casi 5 días desde que los vi, y después de leer los comentarios, me di cuenta de que aún estaba compitiendo subconscientemente con Allison. Ella no ayudó a nuestros padres, así que sentí la necesidad de intervenir y demostrar que era la mejor hija o algo por el estilo. Supongo que nunca podré deshacerme de esa racha competitiva, por mucho que lo intente. Es simplemente parte de quien soy ahora. La mayoría de los comentarios decían que era una estupidez que mis padres no tuvieran seguro médico, y estoy de acuerdo. Fue muy tonto de parte de mi padre desalentar esa idea. Si hubiera estado presente en sus vidas, me habría asegurado de que obtuvieran un seguro. Ni siquiera tenía asegurado su coche porque creía que era un conductor tan bueno que no lo necesitaba. Tuvieron suerte de que el accidente fuera culpa del conductor del camión, porque de lo contrario, el costo de las reparaciones del coche también habría salido de su bolsillo. En cuanto a su situación financiera, algo que muchos me preguntaron para llegar a una conclusión, diría que mis padres están bien. No son ricos. No son pobres. Mi padre es jefe de ventas en la empresa donde trabaja, y mi madre trabaja en recursos humanos, pero en una empresa más pequeña. Sus ingresos combinados son suficientes para ellos. Y dado que ya no tienen que mantenernos ni a mí ni a Allison, diría que están en una posición cómoda. Creciendo, Allison y yo no tuvimos que preocuparnos por el dinero, pero tampoco podíamos vivir de forma extravagante. Estábamos en la clase media, y aún lo estamos. Sin embargo, no puedo entender por qué mis padres no pueden pagar sus facturas ellos mismos. Si pueden pedir dinero prestado y luego prometer devolverlo eventualmente, seguramente pueden pagar las facturas directamente. No me han dado una razón, y no creo que la descubra después de todo esto. Actualización 2. Le dije a mis padres que no cubriría sus gastos. Han estado llamándome toda la semana y, ayer, finalmente me di cuenta de que no podía simplemente ignorarlos y dejar que esto continuara hasta que salieran del hospital. Así que respondí sus llamadas y les dije que lo había pensado y que no sentía la necesidad de ayudarlos. Como era de esperarse, no lo tomaron nada bien y se enfurecieron. Mi madre literalmente me gritó tan fuerte como pudo, considerando sus costillas rotas, me llamó ingrata y otras cosas. Lo de siempre. Mi padre simplemente me dijo que ya no era su hija y colgó después de que mi madre terminó de gritarme. No dolió como pensé que lo haría, porque no había sido su hija desde hace mucho tiempo. Quiero decir, ni siquiera recuerdo la última vez que me sentí amada por mis padres. No me habían hablado ni se habían preocupado por mí durante 2 años, solo porque me mudé después de que me ignoraran en un cumpleaños importante. Así que, realmente, nunca tuve padres. Solo voy a seguir con mi vida tal como lo he hecho en los últimos 2 años, y probablemente incluso antes de eso. Esto no hace una gran diferencia para mí, como mis padres pensaron que lo haría.
Desafortunadamente, mi tío me llamó después de la conversación telefónica con mis padres para regañarme también, pero colgué después de los primeros segundos porque no necesitaba eso de otros. Podían pensar lo que quisieran sobre mí. A estas alturas, simplemente no me importa. Más tarde, mi tío me mandó un mensaje para informarme que aún había otros familiares de quienes podían obtener el dinero y que, dado que habían llegado a este punto, mis padres habían decidido usar el dinero que habían reservado para nuestras bodas. Ya habían gastado más de la mitad del fondo de bodas en la boda de Allison, y lo poco que les quedaba lo usaron en un viaje a Europa. Por eso ahora apenas tenían ahorros y no podían cubrir sus gastos médicos. Así que ahí estaba el misterio resuelto. Por supuesto, mi tío me contó todo para hacerme sentir mal, pero lo único que sentí fue alivio de no haber gastado mi dinero ganado con tanto esfuerzo en las facturas médicas de mis padres. Ellos habían gastado sus ahorros irresponsablemente, y eso no era culpa mía. Que no tuvieran seguro por sus propias creencias delirantes tampoco era mi culpa. Ahora podían pedir dinero prestado a sus familiares o irse al infierno, pero no iban a recibir nada de mí. Ya no tenían derecho a nada de lo que era mío, ni a mi tiempo, y mucho menos a mi dinero. Actualización 3. Hola. Algo realmente extraño pasó hoy, y necesito desahogarme. No he podido contarles a mis amigos lo que ha estado pasando conmigo porque la mayoría de las personas que conozco ahora no me conocen desde hace mucho tiempo. Y no creo que quiera revelar nada sobre mi historia familiar a estas personas en este momento. Así que Reddit es todo lo que tengo. De todas formas, han pasado casi 2 semanas desde la última vez que hablé con mis padres. Hace un par de horas, por la tarde, Allison apareció en mi casa, y me sorprendió su visita repentina. Primero, porque no pensé que supiera dónde estaba viviendo, pero uno de nuestros viejos amigos de la secundaria le dijo el vecindario donde vivía. Luego, ella hizo algunas averiguaciones para encontrar mi dirección, lo cual fue un gran esfuerzo de su parte solo para venir a verme a mí, de todas las personas. Además, se ve y actúa de manera muy diferente a como la recordaba. Creo que se ha vuelto más refinada y sofisticada, y eso marca una gran diferencia porque antes hablaba como si aún estuviera en la secundaria, pero ahora suena más como una dama y hasta se comporta mejor. Su forma de vestir ha cambiado, las joyas que usa han cambiado, e incluso su maquillaje. Honestamente, parecía que no estaba hablando con la misma Allison de antes. Todo en ella parecía más envejecido de repente. Pero algo que no ha cambiado es como persona. Supongo que no puedes maquillarte el corazón y pedirle a la gente que lo llame, señora Davis, como hizo ella consigo misma. Su personalidad y creencias no han sufrido ninguna renovación, eso es seguro. La dejé entrar después de que tocó mi puerta, y estaba realmente sorprendida de verla. Pero también tenía curiosidad por saber por qué había venido, así que decidí hablar con ella. Después de algo de charla trivial sobre su vida, donde me contó sin que yo le preguntara todo lo que había estado haciendo y se jactó de lo fabulosa que era su vida como ama de casa de 2 niños pequeños, casada con un hombre rico sin nada de qué preocuparse excepto por sus cutículas, esperé a que llegara al punto mientras asentía educadamente durante su aburrido monólogo sobre lo maravillosamente infravalorado que era ser una esposa tradicional. Incluso me aconsejaba que hiciera lo mismo. Estaba ansiosa porque terminara de hablar sobre cosas irrelevantes y fuera al grano, lo cual hizo después de unos 15 minutos de hablar de su vida. Me dijo que había vuelto aquí por su cuenta porque, al parecer, nuestros padres habían estado rogándole que los fuera a ver después del accidente. No querían su dinero, solo querían que estuviera con ellos. Y así, después de 2 semanas, finalmente había regresado y pensó que también podría verme para que pudiéramos enterrar el hacha de guerra. Hasta ahí, todo bien. Pero luego comenzó a quejarse de lo necesitados que eran nuestros padres y de cómo estaban siendo irrespetuosos con su nueva familia. Continuó hablando de cómo tuvo que dejar a sus 2 bebés con la niñera solo para poder visitarlos y que odiaba a nuestros padres por hacerla elegir entre ellos y sus hijos. Jamás podré entender por qué insiste en referirse a ellos como sus hijos, cuando obviamente no lo son. Me contó muchas cosas sobre su matrimonio y su esposo, aunque yo no le había preguntado. Y, según lo que pude deducir, el tipo con el que se casó probablemente lo hizo solo para aumentar sus posibilidades de obtener al menos una custodia parcial de sus hijos, cosa que logró. Pero ella pensaba que él realmente estaba enamorado de ella o algo así. Su esposo había estado peleando por la custodia durante bastante tiempo, y como era un empresario de tiempo completo, no tenía suficiente tiempo para dedicar a sus hijos. Su exesposa estaba utilizando eso en su contra. Pero luego él anunció que estaba comprometido y que se casaría tan pronto como finalizara el divorcio, y eso inclinó la balanza a su favor. Allison me contó todo esto mientras presumía de cómo había salvado a esos niños, pero para mí solo sonaba como que su esposo la había utilizado. No se conocían desde hacía más de 1 año cuando él le pidió matrimonio, así que era evidente que no estaba enamorado de ella. Nadie se enamora tan rápido, especialmente después de un divorcio. Pero ella parecía felizmente ignorante de esto. O tal vez sabía que él no estaba enamorado, pero estaba dispuesta a pasarlo por alto debido al abultado saldo bancario, y estaba bien con ser una niñera glorificada de los hijos de su esposo. Además de eso, estaba molesta con sus propios padres porque querían que estuviera a su lado después de haber tenido un accidente grave, ya que eso de alguna manera le robaba tiempo con su nueva familia, que consistía en un esposo que probablemente ni siquiera la amaba y 2 niños que no tenían relación con ella y que estaban igual de bien con su niñera que con ella. Si la palabra, desagradecida, tuviera rostro, sería el de Allison.
Yo no soy fanática de mis padres, pero honestamente, mientras me hablaba sobre lo necesitados que estaban, no podía creer que esta era la chica por la que me habían rechazado una y otra vez. Luego llegó al verdadero motivo de su visita y me dijo que se iría en 2 días. Le había prometido a mamá y papá que se quedaría al menos un mes, pero alegó que ya estaba aburrida de escucharlos hablar sobre el accidente y cómo había sido la peor experiencia de sus vidas por enésima vez. Necesitaba regresar a casa pronto. Entonces, quería que yo me reconciliara con ellos y tomara su lugar, porque no quería cargar con la culpa de saber que había abandonado a sus padres cuando necesitaban que estuviera ahí para ellos. No sabía que ellos ya me habían cortado nuevamente porque me negué a ayudarlos con las facturas médicas. Probablemente porque ni siquiera hablan de mí ni piensan en mí, así que no mencionaron nada sobre mi situación con Allison. Ella estaba aquí porque quería mi simpatía, ya que tuvo que lidiar con nuestros padres, abandonar a su familia, y ahora quería usar esa simpatía para su propio beneficio, haciéndome a mí asumir su papel como el apoyo emocional de nuestros padres, porque no se sentía capaz de hacerlo. Era la clásica manipulación de Allison, pero ya conocía bien su juego y no caí en la trampa. Tampoco tenía intención de decírselo mientras estaba en mi casa, lo que inevitablemente habría llevado a una pelea. Así que le dije que lo intentaría, aunque sé que no lo haré. Se fue después de pedirme que nos mantuviéramos en contacto, pero ambas sabemos que no lo decía en serio. Honestamente, me alegré de que se marchara, porque no solo es una persona terrible y narcisista, sino que también es realmente aburrida de tratar. Apenas pude decir una palabra mientras ella divagaba sobre su nada interesante vida en California. Básicamente, gira en torno a fiestas, sus hijastros y su esposo. Ella piensa que está viviendo la vida perfecta, pero yo lo vi como algo realmente triste. Su esposo claramente no la ama, y sus hijastros pasan la mitad del tiempo con su madre biológica, así que, por supuesto, van a preferirla a ella, y probablemente ya lo hacen, según lo que escuché. Pero está bien, porque esa es la vida que ella eligió para sí misma. La vida que yo elijo para mí será una que esté muy, muy lejos de mi familia, porque realmente no merecen ni una cuarta parte de mi atención o simpatía. Si algo aprendí hoy, es que he estado en lo correcto al distanciarme de mis padres y de mi hermana, porque no quiero ser parte de la vida de estas personas. Son increíblemente egoístas y crueles, y dudo mucho que sean capaces de pensar en alguien más aparte de sí mismos, especialmente Allison. Me avergüenza siquiera estar relacionada con personas así. Honestamente, al menos ahora he podido cortar lazos con todos ellos de una vez por todas, y no es probable que puedan ponerse en contacto conmigo pronto. Bloqueé a Allison tan pronto como se fue, y ya tenía a mis padres y otros parientes bloqueados desde hace días, así que creo que estoy a salvo de que mi familia me moleste, al menos en el futuro cercano. Rezaré para que no vuelvan a intentar contactarme después de esto tampoco, porque estoy mucho mejor sin ellos en mi vida.